pasada? ¿Sí se acuerdan? ¿No recuerdan? Ok, recordemos que estamos estudiando Romanos, toda la carta a los Romanos. Ya estudiamos el capítulo 1, una pinceladita, el pastor tocó el capítulo 2 y ya esta es mi tercera semana en la que hemos desarrollado el capítulo 3. Yo espero, hermanos, que usted durante todo este tiempo esté leyendo el capítulo 3. Yo sé que el Señor le va a abrir su corazón y le va a hablar a su corazón, pero es necesario que escudriñemos la palabra. No solamente que oigamos, ¿verdad?, lo que recibimos aquí, sino que vayamos a nuestros hogares. La próxima semana el pastor va a estar tocando el capítulo 4 y seguramente lo va a tocar durante los 4 domingos del mes de abril para que usted venga preparado. Pero venga, la próxima semana léase el capítulo 4 antes de venir para que usted sepa de qué estamos hablando, de qué es lo que se va a tocar. Yo sé que tal vez si usted lo lee no vaya a tener todo con claridad, pero sí por lo menos va a saber de qué estamos hablando. Recordemos que en el capítulo 3, los primeros 8 versículos, hablábamos, hermanos, sobre un debate que tuvo Pablo con un judío imaginario, donde este hombre le daba o le hacía 4 preguntas a Pablo y 4 respuestas le brindaba el apóstol, ¿verdad? Hablando acerca de la ley, ¿verdad? Hablando de qué privilegios tiene el pueblo de Israel como el pueblo escogido. Ahí hablamos de esos primeros 8 versículos. Después, hermanos, hablamos en los versículos siguientes, voy a abrir mi Biblia, la cual la tengo aquí. A partir del versículo 9, después de este debate, Pablo habla, hermanos, y llega a la conclusión de que no hay ningún justo, que no hay nadie bueno, ¿verdad? Nosotros como seres humanos muchas veces decimos que yo soy bueno, yo no le hago el daño a nadie, ¿verdad? Yo soy bueno. Pero, hermanos, cuando nosotros, dependiendo de con quién nos comparemos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, yo soy, a mí me gusta, digámosle, porque no es cierto, digámosle que a mí me gustara correr, ¿verdad? Y yo me pego mis corriditas en las mañanas, no sé, corro 1 kilómetro, 2 kilómetros, y yo digo, qué buena que soy para correr, ¿verdad? Qué buena, yo corro 2 kilómetros al día o 5 kilómetros al día, ¿ok? Según mi estándar, yo podría decir que yo soy muy buena o que estoy haciendo un gran ejercicio. Pero si yo me comparo, ¿verdad? Yo creo que este año son las Olimpiadas, ¿verdad? Si yo me comparo con un maratonista, ¿verdad?, que entrena todos los días y que puede correr, no sé, 1 kilómetro en 1 minuto, yo, hermanos, no soy la mejor maratonista, ¿verdad? No soy tan carga como yo pensaba. El problema de nosotros como seres humanos es que nos basamos en compararnos con otras personas con respecto a lo que somos o creemos que somos buenos. Pero, hermanos, nuestro estándar no está en compararnos con otros. Nuestro estándar es, hermanos, el estándar de Dios. Dice la palabra que Dios es bueno, ¿sí o no? Y si yo me comparo, hermanos, con el estándar de la bondad de Dios, hermanos, yo no llego, pero ni así de poder competir con Dios con respecto a la bondad. Por eso el apóstol Pablo declara, no hay nadie bueno. Y si tenemos en algún momento un vestigio de bondad, probablemente esto sea porque dice la palabra en Génesis capítulo 1, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, correcto. ¿Qué me dice eso? Que obviamente si Dios me hizo, yo tengo un grado de moralidad, ¿verdad?, que proviene de Dios, es eso, ¿verdad? Porque si hablamos, la gente dice es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no físicamente, porque Dios no tiene cuerpo, ¿verdad que no? Es un espíritu. Entonces, cuando hablamos de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, eso nos habla acerca de nuestra moralidad. Tenemos vestigios, obviamente,
de bondad, de justicia, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no al grado de Dios. Por eso Pablo llega a la conclusión a partir del 9 y en adelante hasta el verso 18, que no hay nadie bueno, ¿verdad? Que el hombre siempre busca hacer lo malo. Y cuando uno estudia esto, hermanos, y se empieza a analizar, uno ve que definitivamente no somos buenos, no somos justos, no tenemos temor de Dios. Y usted dirá, hermana, pero es que yo sí, pero hermanos, si somos honestos, en lo más profundo de nuestro corazón, muchas veces actuamos como no deberíamos de actuar. Y le decimos a la gente cómo debe de actuar, ¿sí o no? Le ponemos a la gente un estándar. Usted debería de comportarse de esta manera. Pero cuando yo me pongo a verme y realmente analizo si yo me comporto de esa misma manera, como yo exijo que los demás se comporten, hermanos, no lo logro. No lo logro. Pablo habló en esos versículos a partir del verso 9 y hasta el verso 18, como el hombre, hermanos, todo está contaminado. Su pensar, su hablar, su actuar, ¿verdad? Dice que camina, sus pies se apresuran para derramar sangre. No conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el veredicto, hermanos, que determina el apóstol Pablo en estos versos de Romanos capítulo 3. Y el pastor decía la semana pasada, hablando del hombre justo, que sí, y yo creo que hizo la consulta en general, Adán fue justo. ¿Lo estudiaron en la casa? ¿Ah? Sí. Fue justo Adán. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que fue justo? Levánteme la mano. ¿Cuántos dicen que no fue justo? ¿Cuántos levantan la mano diciendo no sé? Ok. Bueno, la respuesta es, hermanos, no, Adán no fue justo. No, Adán no fue justo. Adán fue inocente hasta que pecó, ¿verdad? Pero justo no fue, ¿verdad? La palabra lo dice, no hay justo nadie, porque nadie, hermanos, puede llegar a al grado de la justicia. Por eso les digo, porque a veces comparamos y decimos justo en comparación a quién, pero si esa comparación de Dios, nadie, hermanos, puede llegar a ese estándar de justicia. Entonces, Adán no fue justo. Por ahí un hermano me decía, creo que me hizo la pregunta de que si Adán fue salvo. No, creo que el hermano, ¿verdad? Creo que me lo mencionó. Adán fue salvo. ¿Cuántos creen que Adán fue salvo? ¿Ah? Una hermana dice que sí. ¿Cuántos creen? Levanten la mano. ¿Ah? ¿Cuántos creen que Adán fue salvo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos creen que Adán no fue salvo? Levanten la mano. Bueno, entonces asumo que los que ni uno ni otro, entonces es que no saben. Bueno, vaya, estúdielo a su casa, hermano. No, Adán fue salvo. Adán fue salvo, ¿verdad? Recordemos que Adán pecó, pero que también, hermanos, el Señor, ¿se acuerdan con cómo y no voy a meterme en ese tema porque no es pero para dejarles claro, ¿recuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué fue lo primero que hizo junto con Eva? ¿Ah? No, ¿qué hizo Adán? Sí, perdón, no le entendí por él, se escondieron. Ajá, ¿por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Pero antes estuvieron desnudos. Ok, ya pecaron, entonces conocieron el bien y el mal y ya había malicia en el corazón del hombre. Pero entonces, ¿qué hacen ellos para cubrir esa desnudez? ¿Qué hacen? ¿Ah? Dice que se hicieron un delantal o se cubrieron, ¿verdad? Sus partes íntimas con hojas de higuera. Que eso también nos habla acerca de las obras. Ellos lo hicieron de esa manera, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Queremos llegar a Dios por medio de nuestras obras, y es algo que también Pablo habla en Romanos. No es por obras. Estamos acostumbrados, hoy voy a diezmar más.
Bueno, hoy me voy a congregar porque si no me congrego Dios se enoja o Dios me castiga. ¿Cuántos han crecido con ese pensamiento? ¿Ah? ¿Verdad que se nos ha enseñado como que Dios es un Dios que hay que hacer las cosas como porque si no Él se enoja y le entró a la ira y ¿qué va a hacer la mamá brava? ¿Verdad? No, no, hermano. No es por obras. Nada de lo que usted y yo podamos hacer, hermanos, puede cambiar el corazón de Dios o hacer que Dios nos ame o nos ame más o nos ame menos. ¿Por qué me congrego yo? Porque dice la palabra que es bueno, que es agradable, que estemos los hermanos juntos y en armonía. Por eso me congrego. ¿Por qué diezmo? ¿Ah? Ay, voy a diezmar porque si no, no. Yo diezmo, hermanos, porque yo he entendido. Por eso hay a la gente, a veces la gente dice, es que diezmar es de la ley. Todavía la gente está discutiendo si diezmar es de la ley o no es de la ley, hermanos. Y usted puede pelear y sacar versículos bíblicos y hablar de un montón de cosas, que el que es avaro no va a diezmar, no va a ofrendar. Yo podría motivarles a ustedes y sacarles un montón de versículos, hermanos, que el que no tiene en su corazón la revelación de diezmar y de ofrendar no lo va a hacer, o lo va a hacer como dice Romanos, ¿verdad? Lo puede hacer con tristeza o por necesidad, por pastor. Hay que darles porque pobrecitos los pastores se mueren de hambre. No, hermanos, no. Yo he sido hija de pastor por durante 35 años, hermanos, y yo le puedo decir y le puedo garantizar que nunca me acosté sin comerme alguito. ¿Por qué? Porque mi provisión no viene del hombre. Dios usa al hombre. ¿Ya? Entonces yo podría decir, bueno, entonces como el Señor los bendice, ¿para qué voy a diezmar? Bueno, ¿a dónde está el problema? En el corazón del hombre. Entonces yo creo que ya respondimos las dos preguntas que habían quedado incógnita la semana pasada. Adán no fue justo, no hay nadie justo, hermano. Adán fue salvo, sí fue salvo, porque después dice la palabra que el Señor, cuando vio que Adán se presentó con hojas de higuera, dice que hubo un sacrificio y los vistió ¿con qué? Con pieles de animales. O sea, ya Dios estaba actuando desde ahí con el plan de salvación para que, como una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido una tarjeta de crédito? Usted compra y después ¿qué? Y después paga. Pero no porque Adán pudiera pagar después, sino porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Amén. No era Adán, era Cristo. Amén. Pero Dios dijo, y ahí lo vamos a estudiar, en la paciencia del Señor, todos los que fueron antes de Jesucristo y creyeron en Él sin conocerle, pero tenían la fe de ese Hijo de Dios que vendría, fueron pagos sus pecados. Y después de Cristo es solamente por medio de creer en Él como el único Salvador. Quedamos en esa parte la vez pasada. Vamos al verso 19 para concluir ya con esta tercera parte de Romanos 3. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ok. Romanos 3, verso 19 en adelante. La ley no puede salvarnos de nuestro pecado. Si algo tenemos que entender, hermanos, y que el pueblo judío no entendía, porque ellos creían que la salvación venía por medio de la ley y a eso se aferraban. Si algo tenemos que entender nosotros es que la salvación no viene por medio de la ley. La ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que este pecado merece. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿verdad? Dice Pablo en el verso 19, léalo conmigo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo, ¿para qué?
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo señala, hermanos, esta horrible descripción del pecado en los versos anteriores, ¿verdad? A partir del verso 9 en adelante, donde nos habla de la depravación total del hombre. Y este conocimiento viene por medio de la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Todo esto que dice la ley. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? ¿Ustedes saben cuántos mandamientos tiene la ley? ¿Ah? No, no son 10. ¿Ah? Son más de 600 mandamientos, hermano. Lo que pasa, y eso es otro dato que es bueno que usted lo sepa, ¿verdad? Porque ayer no sé si cuántos vieron los 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso es bueno estudiar la palabra. Al final se resumen en 10, ¿verdad? Según la ley, ¿okay? Según la ley mosaica, pues son más de 600. Se resumen en 10 para que podamos interiorizar 10. Pero Jesús viene y dice, ¿cuántos hay? 1. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cómo es? Semejante al primero. O sea, no hay uno más grande que otro, ¿verdad? Porque si yo digo que amo a Dios, ¿ah? ¿Qué tengo que hacer? Amar a mi prójimo. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, ¿qué pasa? Porque yo no veo a Dios. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios quien no veo y no amo a mi hermano a quien veo, a mi prójimo? Mi prójimo, hermano, no es la persona que me cae bien. Mi prójimo es mi enemigo, mi vecino, mi compañero de trabajo. Ese es mi prójimo. ¿Qué pasa? Entonces, Pablo describe, hermanos, el pecado total del hombre, y ese pecado se evidencia por medio de la ley. Y está intencionada para que los que viven bajo la ley tengan que silenciarse y demostrar la culpabilidad universal de la humanidad y que todo el mundo quede bajo la ley. Eso es lo que vino a demostrar la ley. Que todos, hermanos, somos culpables de pecado. Nadie puede cumplir a cabalidad la ley por sus propios medios. Usted puede decir, yo puedo agarrar los 10 mandamientos y puede decir, yo los he cumplido. Pero ¿qué pasa con el resto de mandamientos? Dice la ley que son más de 614, creo que por ahí, 613 mandamientos. Si usted quebrantó uno, quebrantó toda la ley. ¿Hay alguien que pueda hacer eso? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes ha podido hacer eso? Podemos decir, hermanos, que anteriormente lo que leíamos en el verso 9 en adelante de que no hay hombre justo, que no hay bueno, podríamos decir, hermanos, que cada uno de esos vicios enumerados, según una frase de Juan Calvino, no se encuentran intrínsecamente en cada ser humano. Podríamos decirlo, ¿verdad? Que no todos somos tan re malos como lo dice, pero sí podemos describir, hermanos, o adscribir justa y ciertamente que la naturaleza humana, hermanos, es malvada. Y si usted no cree en eso, vea las noticias. ¿Sí o no? Vea las noticias. ¿Sabe qué se ve en las noticias? La evidencia de la maldad del corazón del ser humano. Por ahí me llegó una noticia de México de una niña de 8 años
que la invitaron a una piscinita donde una vecina y al final no se sabe bien qué sucedió, pero a la niña la asesinaron. Una niña de 8 años. El hombre es malo. Somos malos, hermano. Somos malos. Y yo sé que es algo que a veces no nos agrada escuchar porque, como les digo, muchas veces decimos, yo no he matado a nadie. Pero hermanos, muchas veces no hay necesidad de hacer el acto, porque dice la palabra que cuando yo simplemente trato de fatuo o de necio a mi hermano, lo estoy matando. ¿Cuáles a veces son nuestros pensamientos hacia los demás? Cuando son personas difíciles, hermano. ¿Ah? ¿Usted no en algún momento le ha pasado, o solo yo? Probablemente, no sé, soy la única pecadora aquí. Que alguien me ha fallado y yo decía, era como, ¿a nadie le ha pasado eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque hay maldad en nuestro corazón. Ahora, hermanos, ya nosotros no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Entonces yo vengo y yo reconozco ese pensamiento pecaminoso y me arrepiento, perdón al Señor. Ayer yo le decía, ayer estábamos viendo, ahora que en Semana Santa se ponen a dar todas estas películas, yo veía la película de David, no sé cuántos la han visto. Digo, este bandido David era malo. Era un hombre malo, hermano. Y hacía unas cosas. Si agarramos a David como modelo de padre, mejor no lo tomamos en cuenta, hermanos. Un pésimo padre, un pésimo padre. Y sin embargo, dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Veía, hermano, la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién fue el escritor de la carta a los romanos? Un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra en Hechos que Pablo consintió, es decir, estuvo de acuerdo y presenció, hermanos, el martirio de Esteban. Y el de Esteban y el de muchos otros cristianos en esa época. Vean, hermanos, no apelo a su sentimiento, porque probablemente si yo apelo a su sentimiento, usted sale de este lugar y se le olvidó. Porque los seres humanos somos así, ¿no? Ahorita podemos estar contentos que si salimos ahí y alguien nos grita 5 improperios, nos enojamos, ¿sí o no? Pero hermanos, yo veía la iglesia de los primeros siglos, hermano, ¿cómo morían? ¿Ah? ¿Cómo morían? A manos de los romanos, hermanos. En el circo romano. ¿Han estudiado un poco de historia, hermanos? ¿Cómo morían los cristianos? Devorados por leones. Y yo veo al machito ahí, yo digo, qué lindo el machito, ¿verdad? Él tan inocente. ¿Qué edad tiene el machito? 2. Bueno, es inocente, ¿sí o no? ¿Verdad? Y hermanos, los padres tenían que ver a sus hijos morir. Yo no sé, uno como padre no, ese es un pensamiento que usted no quiere tener, ver un hijo morir, ¿o sí? No, o sea, de una vez como que la mente le repele a uno ese pensamiento y uno dice, no lo quiero pensar. Pero hermanos, los cristianos morían, hermanos, morían crucificados, morían quemados, morían, o sea, unas muertes tan terribles que yo digo, ahora nosotros vivimos tan bien, es un cristianismo tan tranquilo, hermanos. O a ustedes, ¿cuántos los han agarrado y los han apedreado por ser cristianos? ¿Ah? Lo más que puede pasar es que alguien no le hable a uno porque uno es cristiano. O no lo tome en cuenta para alguna actividad porque es cristiano y yo sé que ese no toma ni hacia allá, no. Es lo más. Y a veces nos sentimos ofendidísimos
que mi familia no me invitó. No, qué dicha, mejor, así usted no es partícipe del pecado. Y uno a veces, hermanos, le dice a la gente, pero ¿y por qué se apartó de los caminos del Señor? Como yo les decía a ustedes la semana pasada, alguien ponía, es que lo regañaron por usar el celular, entonces se fue mejor para el bar. Hermanos, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Ah? Se llama ahora un cristianismo light, hermano. Un cristianismo humanista. Yo y yo. Es que Dios conoce mi debilidad. Claro que Dios conoce mi debilidad. Pablo lo sabía. Cuando Pablo, hermanos, venía y le decía al Señor, quítame este aguijón. ¿Qué le decía al Señor? Pablo, bástate de mi gracia. Señor, quítame este aguijón. La palabra no habla específicamente qué era el aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Porque tu debilidad se perfecciona en mi poder. Somos débiles, Señor. Y tenemos que venir con esa actitud de arrepentimiento delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley, es decir, al pueblo de Israel, e intentaron hacer la ley, es evidente que por las obras de la ley, hermanos, quedamos claros que ningún hombre podría ser justificado delante de Dios. ¿Quién podría cumplir toda la ley? Diga conmigo, nadie. Y es que recordemos a quién iba dirigida esta carta. ¿Se acuerdan? ¿A quién iba dirigida esta carta? A los cristianos romanos, ¿verdad? Los cristianos en Roma. Pero ¿qué era el problema de ahí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo hablamos en la primera lección. Jessica, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Sabe cuál era el problema? En Roma había cristianos, pero unos eran gentiles y otros eran judíos, o sea, descendencia judía. Entonces, ¿qué pasó? En un momento a los judíos los echa un emperador, porque había mucho problema, ¿verdad?, con los judíos. Entonces los echa de Roma, los echan a estos judíos cristianos, los echan de Roma y regresan a los 5 años. Y ellos ya le habían enseñado a los cristianos gentiles que no tenían que comer carne de cerdo, que se tenían que circuncidar, cosas que ellos habían aprendido, ¿verdad?, dentro de la ley de Moisés. Cuando estos judíos cristianos regresan a los 5 años, ven que los gentiles ya comían cerdo, ya no se circuncidaban, ellos no seguían todas esas rituales que ellos les habían enseñado, y empezó a haber un problema. Y entonces los judíos cristianos se creían más importantes, se creían en calidad de juzgar a los cristianos gentiles. Ese era el problema, ese era el meollo. Por eso Pablo les escribe esta carta a los cristianos en Roma. Recordemos, hermanos, que muchos judíos en los días de Pablo tomaban cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaban únicamente a los gentiles. ¿Se acuerda qué pasaba con los fariseos? ¿Qué decía Jesús? ¿Ah? ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa muy famosa en los tiempos de Jesús. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos le imponían cargas a los demás que ni siquiera ellos querían cargar. O sea, ellos le ponían un estándar de moralidad a los demás que ellos no cumplían. Así somos nosotros, hermanos. 。
¿O acaso aquí nadie ha juzgado a nadie? Juzgamos a la gente por cómo viste, juzgamos a la gente por lo que come. Hermanos, estamos volviéndonos a ese tiempo, hermanos, y estamos obviando lo que dice la palabra. Sigamos adelante. Ellos le aplicaban la ley a los gentiles, pero no a ellos mismos. Y hermanos, Pablo dice ahí, dice Pablo, hermanos, que Dios habla a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿Ah? Los judíos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos. La ley no puede justificar a nadie. Es útil, la ley es útil, no es que es inútil. La ley nos muestra, ¿verdad?, cuál es nuestra condición pecaminosa. O la ley es el estándar de cómo deberíamos de vivir. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Honrarás a padre y madre y los demás mandamientos. La ley se puede decir que es la forma de expresión de cómo debería de vivir la gente. Pero hay un problema, hermano. No podemos vivir así. De alguna u otra manera vamos a quebrantar alguno de los mandamientos. Por eso no podemos imponerle a la gente vivir, hermanos, bajo la ley a sabiendas de nuestras propias situaciones o nuestro propio pecado. La ley es útil nada más para darnos el conocimiento del pecado, pero la ley no puede salvar a nadie. Y eso era algo que el pueblo judío creía, que la ley los salvaba, que la ley los eximía a ellos. ¿Se acuerdan cuánto peleaban? Perdón, los fariseos, amor, me traes agua. ¿Cuántos peleaban los fariseos con Jesús? ¿Verdad? Cuando los discípulos de Jesús un día tuvieron hambre, un día de sábado, ¿verdad?, de reposo. ¿Y qué pasó? Los fariseos empezaron a acusar a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque para el judío, hermano, la ley era aplicable para los demás, pero no para ellos. Cuando Jesús sanaba a los enfermos en día de sábado, ¿qué pasaba? Era otro problema grandísimo. Y empezaban, es que vos estás invalidando la ley dice que tenemos que guardar el sábado, y entonces Jesús les decía, qué raro, ustedes me están diciendo que yo estoy pecando porque estoy sanando a alguien. Pero si ustedes tienen un animalito, una oveja, y esa oveja le pasa un accidente en día de sábado, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes con esa oveja? ¿Ah? Qué raro, ustedes me dicen que yo peco porque yo estoy sanando a alguien en día de sábado, pero si ustedes tienen que ir a salvar una oveja de ustedes, ¿es que es acaso que un animal vale más que un ser humano? Y ese era el problema con los fariseos. Y ese es el problema con nosotros como seres humanos. Queremos juzgar a partir de nuestro propio estándar. Pero no es así, hermano. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. Es que yo no miento. Pero ¿y si robo? ¿Y si hablo mal en contra de una persona? Recordemos que el que quebranta un mandamiento de la ley invalida toda la ley. Está quebrantando toda la ley. En el jardín del Edén, hermanos, Adán intentó hacerse presentable delante de Dios, como lo hablábamos ahora, al hacerse cubiertas con hojas de higo. Pero, hermanos, esto no le sirvió a Adán. No le sirvió. En Job, hermanos, ustedes saben que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. El problema se presenta con claridad.
¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Una pregunta que se realiza en Job capítulo 9, verso 2. Vamos a Job capítulo 9, verso 2. Señor, que la voz me dé hasta el final. Job capítulo 9, verso 2. Dice Job, ahí está hablando, dice el título, incapacidad de Job para responder a Dios. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, está hablando con Dios, pero hace una pregunta Job, y es una pregunta importantísima, súper necesaria. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Pregunto, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Ah? Aceptar la culpa. ¿Ustedes creen que aceptando la culpa nos podemos justificar delante de Dios? Nada de lo que nosotros podamos hacer, ni siquiera aceptando nuestra culpa, hermanos, nos puede justificar delante de Dios. Nada. No voy a decir nada de lo que dijo Estrellita porque si no nos adelantamos, Estrellita. ¿Cómo puede, hermanos, justificarse el hombre delante de Dios? Dios hace parte de la respuesta clara a través de Pablo. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, y en específico esta carta de Roma, hermanos, vamos a entender cómo puede justificarse el hombre. La respuesta es que no hay forma en que podamos justificarnos haciendo buenas obras, ni tampoco en las obras de la ley. Cuando la ley se quebranta, hermanos, simplemente ¿qué sucede? Nos condena. Si nosotros no cumplimos a cabalidad la ley, hay una sentencia en nosotros que es de condenación. La ley no nos puede salvar. Y eso es algo que tal vez usted dice, hermana, pero yo ya lo entiendo muy claro, pero fue algo que el pueblo de Israel no entendió. No entendía y por eso juzgaba. Es que ustedes tienen que comer comida kosher. Vean, hermanos, si había algo que para el pueblo de Israel era primordial, era la circuncisión. ¿Y cómo trataban ellos a los gentiles? En una forma despectiva. ¿Cómo les decían? Si para el pueblo de Israel la circuncisión era elemental, ajá, ¿sabe cómo trataban a los gentiles? Les decían incircuncisos, como una forma despectiva. Es decir, ustedes son unos pecadores. Ustedes no pueden alcanzar el perdón de Dios. Ustedes son, porque para el pueblo judío, hermano, la circuncisión era lo máximo. Pero vamos a ver cómo Pablo habla acerca de esto, hermanos, y les dice, no, ustedes están equivocados. Ustedes se equivocaron. Significa que la ley, hermanos, como lo decía, al ser quebrantada solamente puede condenarnos. La ley no puede salvar. Esto significa que aun cuando ahora empezamos a guardar perfectamente la ley de Dios, no podría resolverse la desobediencia del pasado. Es decir, si yo empiezo, hermanos, a cumplir la ley a cabalidad ahora, ¿qué va a pasar con mis pecados pasados? ¿Qué pasa con eso? ¿Ah? ¿Usted no ha pensado en eso, hermano? ¿Se ocupa algo más que simplemente guardar la ley a partir de hoy?
Aunque guardáramos perfectamente la ley de Dios, esto no podría resolver la desobediencia del pasado o remover la culpabilidad presente. La ley no salva. Esto significa que el guardar la ley no es la manera de Dios para salvación o de bendición en el nuevo pacto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es una paráfrasis de J.B. Phillips. Es decir, la ley es el borde recto, la cual nos muestra lo torcidos que estamos. La ley es así, hermanos. Y cuando nosotros nos queremos comparar con la ley, nos damos cuenta que nosotros vivimos así. No podemos cumplir la ley a cabalidad. Conclusión en esta parte. Es importante notar, hermanos, que los versos anteriores no es parte de un mensaje evangelístico. Lo que hemos visto de que no hay ningún justo, de que no hay buenos, no es un mensaje evangelístico para los incrédulos en Roma. Era para el pueblo creyente en Roma. Es decir, ¿por qué es necesario que nosotros escudriñemos estos versículos? ¿Por qué es importante que, al igual que los cristianos en la época de Roma, hermanos, escudriñemos este versículo? Es decir, que nosotros como creyentes necesitamos reconocer y recordar la condición en la que nos encontrábamos antes o cuando Cristo nos rescató. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Se acuerda usted? Antes de que Cristo le rescatara, ¿cómo era su condición, hermana Lourdes? Jessica, Magali, Adrián, Carla, ¿cómo era nuestra condición pecaminosa? ¿O cómo era nuestra condición antes de que Cristo nos rescatara? Dice la palabra que nosotros estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y en pecados. Hermanos, y todos los días debemos de recordarlo. Todos los días, hermanos. Solo Jesucristo, hermanos, puede liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice Efesios 1:5? ¿Lo tenemos? Dice, en amor. ¿Cómo dice? ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo Jesucristo, hermanos, puede librarnos culpabilidad presente y de nuestros pecados pasados. Solo Cristo. Romanos 3:21. Proseguimos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, hermanos, Pablo está hablándonos que aparte de la ley, que la ley nos salva, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es, hermanos, esa manifestación de la justicia de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es esa manifestación de la justicia de Dios? Y que fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es? Dígamelo. ¿Quién? Jesucristo, hermanos. Jesucristo es, hermanos,
¿Quién es la manifestación de la justicia de Dios? Es Jesucristo. La obra de Cristo en Jesús, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esa es la verdadera, hermanos, esa es la verdad en el nuevo pacto, testificada por la ley y los profetas. Hermanos, recordemos que hay gente que dice, es que yo no, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? No leamos el Nuevo Testamento. No, hermanos, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo a partir del verso 1 de Génesis capítulo 1, y todo el Antiguo Testamento nos habla y todos los rituales que los judíos practicaban nos llevan a Cristo. Por eso no debemos de obviar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos cuenta lo que iba a suceder, y en el Nuevo Pacto, hermanos, en el Nuevo Testamento se reafirma lo que sucedió, la venida de Jesucristo para pagar por los pecadores, para cumplir ese estándar, hermanos, de justicia de Dios. La justicia de Dios no es una novedad, no es algo que Pablo inventó, fue algo que se dijo hace mucho tiempo, desde el tiempo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, se dijo que esta justicia vendría. No es, hermanos, que aparte de la ley, es decir, no es que la justicia de Dios es revelada aparte del Antiguo Testamento, sino que es el principio de la ley. Esta aparte de la relación legal hacia Dios, está basada en la idea de ganar y merecer mérito ante Él. La justicia de Dios no es ofrecida a nosotros como algo que podamos tomar a la ligera entre nuestra habilidad de guardar la ley y el perfecto estándar de Dios. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio, ¿cómo se revela la justicia de Dios? ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Pero no es cualquier fe, hermanos. Hay gente que cree, y eso el pastor lo ha predicado, no es tener fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe, pero no es tener fe, no es cualquier fe. Porque cuando yo para ilustrar siempre este tema de la fe, recuerdo un eslogan, yo no sé si ya lo descontinuaron o todavía lo tienen, pero ¿se acuerdan un lugar que vende electrodomésticos? Y su eslogan es: a importadora, ¿qué dice? Le tengo fe. ¿Cuánta gente le tuvo fe a la importadora? No voy a decir porque después, no sé, no me van a pagar patrocinio o me pueden demandar, ya uno ni sabe. ¿Ah? No sé, ¿alguno de aquí le tuvo fe y se embarcó con importadora? ¿Ah? No. Pues esta prójima que les habla, hermanos, se embarcó. Porque no es tener, hermanos, es que vea, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? ¿Eh? Y tú le dirías, y entonces hay gente que dice, ay, yo tengo fe, y si yo quiero yo muevo la montaña. No, no es la fe, no es fe, es la fe, hermanos. Hay alguien que es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. Es tener fe en Él. Es que yo por fe, ¿verdad? Porque esas son cosas que se decían antes. Ronald, no sé si usted acuerda. Los que tenemos un poquillo más de años. Por fe, este lugar es mío. ¿Ah? ¿Cuántos declararon en algún momento eso? O alguien se acercaba, me acuerdo, mami contaba una vez, un hermano, ella tenía una Biblia muy bonita, y el hermano le dijo, por fe esa Biblia es mía. Una forma muy disfrazada para quitarle a la gente las cosas, hermano. Por fe, el hermano que va a entrar ahí se va a casar conmigo. Y a veces eran hombres casados, hermano. No es tener fe en la fe.
No es esa fe que, hermanos, esa fe que está en el mundo. Es que yo creo. Pregúntele a la gente si creen en Dios. ¿Cuántos les van a responder que sí? ¿Y eso los hace meritorios de salvación? ¿Por medio de quién somos justificados? Por medio de Jesucristo. Pero no es solamente tener fe en Jesucristo. Porque, hermano, le voy a decir que ciertas sectas religiosas creen en Jesús. Y usted les habla de Jesús y ellos dicen, sí, un profeta, un hombre como nunca ha caminado en este mundo. Pero no es simplemente ni tener fe en Dios, ni tener fe en Jesús como alguien, como un ser histórico, como si yo creo que Jesús fue un ser iluminado, dicen algunos. No, es creer que Jesucristo vino a este mundo siendo hijo de Dios y murió en una cruz para justificarme a mí, o sea, para que ya yo en mi sentencia salga como justificada. ¿Qué dice Romanos? Dice el que creyere, se me fue el versículo. Alguien que me lo diga. Ahorita me recuerdo. Solo la fe por medio de Jesucristo, pero no es Jesucristo histórico, sino aquel que murió en la cruz para darme vida. Esta es la justicia que salva. Es por medio de la fe en Jesucristo, hermanos. La justicia de Dios no es nuestra por fe simplemente, es nuestra por medio de la fe. Nosotros no nos ganamos la justicia que por nuestra fe, porque hasta eso usamos, vean hermanos, podemos convertir la fe en una obra. ¿Cuántos son salvos por obras? ¿Ah? ¿Cuántos son salvos por las obras? ¿Ah? Nadie. Pero sabe que a veces la fe, hermanos, la tomamos como una obra. Es que yo sí creo en Dios. Es que yo sí creo en Jesucristo. Entonces ya no es que Jesús es el autor y el consumador de mi fe, sino que la fe viene es por mí. Claro, en el cuadro de la salvación, hermanos, dice la palabra que todo aquel que cree, que se arrepiente y se aparta de sus pecados, que alcanza. Yo tengo que creer, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que vivir para Él. Pero quien, hermanos, construyó el plan de salvación y lo ejecuta es Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer o que nos queramos ameritar, hermanos, es obra de salvación. Porque se lo voy a poner en un contexto que usted me pueda entender mejor. Tal vez usted no lo dice, pero lo ha pensado. Que a veces, hermanos, cuando vemos a alguien inconverso decimos, pero yo sí creo y yo sí voy a ser salvo. Y nos llenamos, hermanos, hasta de orgullo. Si nosotros realmente entendiéramos que la justicia que es la justicia que salva por medio de Jesucristo es obra de Él y no obra nuestra, nosotros iríamos a predicarle a la gente. De gracia recibimos. Pero a veces nos jactamos, estamos como los judíos jactándonos. Es que yo no peco como fulano. Justificándome. Es que yo soy cristiano. Y no hay, hermanos, más adelante Pablo habla, no hay nada en lo que nosotros nos podamos jactar. No hay, hermanos. No hay nada en lo que nos podamos jactar. Por medio de la fe nos señala el hecho de que la fe no es un mérito para ganar la salvación. No es más que un medio por medio del cual recibimos el regalo de la salvación. La fe no es un mérito nuestro. Seguimos adelante, Romanos 3.
23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Es un versículo muy conocido. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Señálelo en su Biblia, gratuitamente. ¿Qué me habla esta palabra gratuitamente, hermanos? ¿Ah? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quiero que si usted tiene su Biblia abierta, señale estos tres términos: justificados, la palabra redención, y en el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tres palabras importantes. Justificación. La palabra justificación, hermanos, nos da o es una imagen de un tribunal de justicia. Redención, una imagen del mercado de esclavos. Cuando Pablo habla acerca de estos tres términos, los romanos, los cristianos en Roma podían entenderlo porque era el contexto de su forma de vivir. Y la propiciación, hermanos, es una imagen del mundo de la religión, apaciguando a Dios a través del sacrificio. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo el sacrificio de los animales era en propiciación por los pecados de las personas? Era para apaciguar la ira de Dios. Porque, hermanos, un Dios justo, y es aquí el dilema, un Dios justo no puede tratar como justos a los injustos, porque no sería un Dios justo, ¿o sí? Ese es el dilema del evangelio. Un Dios justo no puede tratar a un injusto como justo. Ya lo hemos hablado en el término legal. Si hay un juez, hay un hombre que cometió un delito, están todas las pruebas que lo declaran como culpable y este juez lo declara inocente, ¿qué pasó? ¿Qué decimos de ese juez? ¿Qué es un juez qué? Dios no puede negarse, hermanos, a lo que Él es justo, dice la palabra. Y si Él hace algo que va en contra de esa justicia, entonces no es justo. Eso es el dilema del evangelio. ¿Cómo podría tratarnos Dios como justos si Pablo lo está diciendo y el Antiguo Testamento lo dice? No hay ni uno solo. Y le voy a dar un ejemplo, hermanos. Dice la palabra ahí, acabamos de leerlo, por cuanto todos pecaron, ¿estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, es algo universal. Esto aplica para todos, para los que nacieron y para los que nacerán. Al igual que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos, así también la oferta de la justificación gratuitamente por su gracia está abierta para todos los que creen. ¿Amén? ¿Sí, amén? Le pongo un ejemplo. Dice la palabra, todos pecamos, ¿sí o no? ¿Okay? La ramera, o sea, la prostituta, el mentiroso y el asesino están cortos de ella. Es decir, están destituidos de la gloria de Dios. La prostituta, el asesino y el mentiroso. Pero le voy a decir algo, usted también.
Quizás ellos están en el fondo de la mina y nosotros estamos en un monte muy alto. Pero hermanos, tanto la prostituta, el mentiroso y el asesino, como usted y yo, hermanos, tenemos la misma poca habilidad de tocar las estrellas como ellos. Ya sea que ellos estén aquí, que sean los pecadores más pecadores que puedan haber, y usted diga, yo no soy tan pecador, pero la Biblia lo dice claro, por cuanto todos pecaron, porque es que, hermanos, nosotros decimos, es que yo, pecaditos blancos, es que yo no soy tan pecador como fulano, por cuanto ¿qué? Dígalo, hermano, dígalo con alegría, o está afónico igual que yo. Todos, hermanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 1 cómo Pablo hablaba acerca del hombre pagano? Cómo en vez de adorar a Dios, dice que, ¿qué hicieron? Adoraron a la creación en vez de adorar al Creador. Y empezó a venir una serie de pecados que entre más iban evolucionando eran peores clases de pecados. Falló el hombre en darle la gloria a Dios, hermanos. Muchas veces nosotros no le damos la gloria a Dios. Vean, hermanos, y le voy a decir, y eso ocurre aún en la iglesia. ¿A qué vinimos a este lugar? ¿Ah? A darle la gloria a Dios. Perfecto. Usted lo tiene muy claro. Pero ¿qué pasa a veces cuando venimos con alguna prueba o alguna adversidad? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿A quién le damos gloria? ¿Ah? Ay, hermana, es que usted debería entender por lo que yo también he pasado por ese camino. No le damos la gloria a Dios. Bueno, vamos a alabar al Señor. Ay, hermana, pero es que esa canción no me gusta. Pero ¿a quién le vino a dar usted gloria? Ay, hermana, es que vieras que, ay, a mí no me gusta congregarme ciertos días porque la hermana Carla predica y no me gusta como ella predica. ¿A quién le viene a dar la gloria? Ve como, hermanos, nosotros muchas veces nos contradecimos. Yo vengo a darle la gloria a Dios. Y hermanos, somos tan sutiles, porque ¿sabe qué es el problema del hombre, hermanos? Que nosotros queremos que nos den la gloria a nosotros. Qué lindo que predica la hermana. Ay, no, hermano, todo para la gloria de Dios y uno por dentro. Ay, sí, ¿verdad? Yo sí que predico bien. Más deberían de ponerme a mí todos los domingos a predicar. Ay, hermana, usted qué lindo que lee la palabra. Sí, ¿verdad? Yo sí hago los acentos y leo bien. Deberían de seguirme poniendo solo a mí. ¿A quién sea dada la gloria, hermano? ¿Ah? ¿A quién? Justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, al estar en el estado pecaminoso, hermano, la única manera en la que podemos ser justificados es por medio de la justificación gratuita. No la podemos comprar con nuestras buenas obras, porque si fuera así, hermanos, no fuera gratuita. Y Pablo lo va a hablar, y cuando ustedes estén en el capítulo 4 de Romanos se van a acordar de mí, cuando Pablo dice, bueno, ¿qué pasa si alguien trabaja y cuando viene el jefe le dice, tome, usted trabajó una semana, le regalo esto? ¿Ah? ¿Cómo que me regala eso? Si yo trabajé toda la semana. Pablo lo dice así en el capítulo 4. Porque si nosotros somos justificados por lo que nosotros hacemos, entonces no es una justificación gratuita.
Es decir, es una justificación sin merecerla. Eso es a lo que se refiere Pablo. La palabra gratuita, hermanos, viene del griego doreán, que es la forma en que esta palabra se utiliza en otros pasajes del Nuevo Testamento, como Mateo 10:8 y Apocalipsis 22:17. De gracia recibisteis, ¿qué dice? Es decir, gratuitamente lo recibimos, como tenemos que darlo, sin ningún costo. No es que la palabra gratuita significa que está barato o descontado, ¿verdad? Sino, hermanos, que la manera más llamativa del uso de la palabra griega, gratuito, es la que podemos ver en Juan. Dice, sin causa me aborrecieron. Cuando la palabra se menciona gratuita, es decir, que no hubo ningún mérito para recibirlo, ¿verdad? Cuando a veces le van a dar a uno, cuando usted va a una tienda y le dicen, bueno, le regalamos esto, hermanos, yo no sé cuánto les ha pasado, que les van a regalar algo en una tienda o en un supermercado y cuando usted ve ya está vencido. Entonces damos por sentado que gratuito, la palabra gratuita es algo porque ya no servía. No, en este caso, cuando dice la palabra que recibimos, hermanos, la justificación gratuitamente, es porque no la merecíamos. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La muerte de Jesús, hermanos, satisface el justo juicio de Dios. Ese es el gran problema con respecto al evangelio. ¿Cómo puede un Dios justo declarar justo a un injusto sin contradecir su naturaleza? ¿Qué debía de suceder? Dice, a quien Dios puso como propiciación, Jesús a través de su muerte, su sangre, Él fue el sacrificio, a lo que se refiere con propiciación es a sacrificio, un sacrificio sustitutivo por nosotros. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio en contra del pecado, mientras perdonaba a aquellos que merecíamos el juicio. ¿Cómo es la única forma en la que Dios puede tratar a los injustos como justos? Por medio de la muerte de Jesucristo. Dice la palabra que el único que pudo cumplir la ley a cabalidad, ¿quién fue? Verso 27. Entonces, como vemos que la justificación es gratuita y por medio de Jesucristo, quiero ir avanzando. Ahí los que van a recibir el estudio lo van a poder leer un poquito más a fondo. Dice Pablo, entonces, ¿hay de qué o hay algún objeto para jactarnos? ¿Podemos jactarnos de esto? Léalo en el verso 27. ¿Dónde está pues, está la jactancia? ¿Qué responde Pablo? Jessica. Por la fe de las obras, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Podemos jactarnos, hermanos, de esta acción? De ninguna manera, dice Pablo.
no debería haber ninguna jactancia de nuestra parte. Debido a que como somos justificados gratuitamente por su gracia, hermanos, no hay ningún mérito para nosotros jactarnos o darnos crédito alguno. ¿Por cuál ley? La jactancia y el orgullo no están excluidas debido a que hay un pasaje específico en la ley que habla en contra de ello. Hermanos, ¿cuál fue el pecado o cuál fue el primer pecado? ¿Ustedes saben cuál fue el primer pecado? ¿Ah? ¿A dónde se evidenció ese pecado? ¿Se acuerdan de Satanás? ¿O se acuerdan de aquel ángel tan bello que dirigía las alabanzas y la adoración? Y él dijo, pero si yo dirijo todo esto, porque a mí no me adoran, yo quiero que me adoren. ¿Qué hubo ahí? Jactancia, orgullo. No hay lugar para la jactancia. Esto, por supuesto, es porque la naturaleza del hombre, hermanos, odia el ser justificado gratuitamente por su gracia, hermanos. La naturaleza del hombre es tan maligna y pecaminosa que queremos siempre hacer las cosas o ganarnos las cosas por algún mérito, ¿no? Concluimos, hermanos, a partir del verso 28 al 30. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de quienes, ciertamente también de los gentiles. Recordemos que Pablo le está hablando o le está escribiendo una carta a judíos, cristianos en Roma y a gentiles. Justificación, es decir, la absolución en la corte de Dios, es encontrada tanto para los judíos y para los gentiles sin las obras de la ley. Concluimos entonces que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no es que seamos justificados por fe además de cualquier otra obra de la ley que podamos hacer, sino que somos justificados solamente por la fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de solo fe, sola la fe? Justificados solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y ahí entra un tema, hermanos, que después Santiago toca, porque entonces había gente que decía, bueno, entonces si soy salvo, si como Pablo dice que soy salvo solamente justificado por medio de lo que hizo Cristo y no las obras, entonces yo puedo seguir viviendo o haciendo lo que yo quiera. No, yo no soy salva por las obras, pero sí soy salva para buenas obras. Cuando yo soy salva, hermanos, yo por mi propia voluntad o mi propio ser no puedo cumplir la ley. No matarás, no robarás, no adulterarás. Pero sí, hermanos, al ser justificada por medio de Jesucristo, entonces ya yo puedo cumplir de alguna manera la ley. Es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, una fe que se guarda, es decir, una fe que tiene un carácter distinto. La justificación es ofrecida para ambos, tanto los judíos como los gentiles. El carácter universal de esta justificación es un regalo, hermanos, de Dios para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. En el capítulo 4, y estúdiese este capítulo 3, en estas preguntas que hace Pablo y que las responde en forma corta, las va a ampliar en el capítulo 4 usando el ejemplo de Abraham. Porque los judíos, hermanos, se creían como, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, intocable, que solo por ser pueblo de Dios
eran salvos y no, eso no es así. Por eso Pablo habla de que la ley no salva, que el único instrumento de salvación es por medio de la justicia sola por fe. Entonces, el pueblo judío, hermanos, denigraba a los gentiles. Y luego vamos a ver, hermanos, cómo en el caso de Romanos capítulo 4, cuando Pablo habla acerca de Abraham, ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Por medio de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque a partir de Abraham, hermanos, viene la descendencia que traería a Jesucristo a este mundo. ¿Cuál es la bendición? No es dinero. La bendición que iba a acarrear, hermanos, Abraham por su fe era que vendría, él sería el antecedente del Hijo de Dios. Esa es la bendición. Pero la otra semana el pastor entra con Romanos capítulo 4 y lo van a poder ver. Espero, hermanos, de corazón. Aquí tengo el estudio, el capítulo 3. Voy a compartírselos, yo lo tengo ahí para que usted en el chat del WhatsApp, y si usted no tiene WhatsApp, yo ahí se lo comparto de alguna manera. Pero hermanos, para que usted estudie el capítulo 3 y ya nos podamos enfocar en el capítulo 4. Amor, ¿puedes continuar?